Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso, y hoy vamos a explorar la famosa ley del uno, el material de Ra, un conjunto de enseñanzas que, según los investigadores involucrados, redefine la forma en que entendemos la realidad. Empecemos, Master Abe. El material de Ra se fundamenta en sesiones de canalización realizadas entre 1980 y 1984 por la organización sin fines de lucro LL Research. Son una serie de 106 sesiones que fueron grabadas, transcritas y posteriormente publicadas como la Ley del Uno. Así es. Los miembros que fundaron el LL Research fueron Don Elkins, quien era un ingeniero y profesor universitario de física, además de piloto de aerolínea. También Carla Ruecker, que era reconocida por su trabajo de canalización desde los años 60, y Jim McCarthy, que se unió al equipo a finales de 1979. Él venía del ámbito rural y la vida comunitaria. Es importante notar que Don Elkins ya había estado investigando fenómenos paranormales durante más de 20 años, antes de estas sesiones, publicando varios trabajos de investigación sobre sus hallazgos en el campo de la conciencia. Un equipo tan variado reuniéndose para esto suena como el principio de una buena película, Masters. Sí, definitivamente. Lo particular de estas sesiones fue su metodología rigurosa. Carla Ruecker entraba en un estado de trance profundo, mientras Don Elkins, con su experiencia en física y investigación de fenómenos paranormales, conducía las preguntas, mientras que Jim McCarthy se encargaba de registrar todo el proceso. Un detalle fascinante es que utilizaban 3 grabadoras simultáneamente para asegurar que no se perdiera ninguna información. ¿A poco? O sea que algo así como un sistema de respaldo triple. O sea que no se andaban con juegos, muchachones. Entonces, tengo entendido que después de formar su organización en 1970, se tardaron 10 años más en recibir las canalizaciones que forman el libro. Así es, el supuesto comunicador era Ra, una memoria social compleja de sexta densidad. Algo que me parece fundamental mencionar es que Don Elkins documentó todo el proceso metodológico. Cada sesión seguía un protocolo específico de preparación y documentación. A ver, hablemos un poco más sobre ese protocolo. ¿Cómo se desarrollaban estas sesiones, Masters? Las sesiones seguían una estructura muy definida. Se realizaban en una habitación específica con equipos de grabación calibrados y Carla Ruecker era colocada en una posición precisa en el estado que ellos denominaban trance consciente. Y también medían cuidadosamente el peso de ella antes y después de cada sesión, notando una pérdida constante de aproximadamente 2 libras por sesión. Además de mantener un registro meticuloso de las condiciones ambientales, temperatura, humedad y presión barométrica. ¡Wow! Entonces armaban un expediente que podríamos decir que era muy completo de todo el proceso, ¿no? Efectivamente, algo crucial es que las preguntas de Don Elkins eran especialmente técnicas, abordando temas de física, química, evolución y arqueología. Lo que resulta particularmente notable es que las respuestas obtenidas sobre estos temas técnicos mantenían una coherencia interna a lo largo de todas las sesiones, sin contradicciones significativas. ¿Y qué pasó con los participantes después de estas sesiones? Don Elkins falleció en 1984, lo que marcó el fin de las sesiones. Carla Ruecker y Jim McCarthy continuaron investigando y publicando el material hasta el fallecimiento de Carla en el 2015. Jim McCarthy sigue vivo y mantiene los archivos originales a través del LL Research. Y lo más interesante es que muchos de estos conceptos científicos mencionados en las sesiones, especialmente sobre física cuántica y astronomía, eran desconocidos para los participantes en ese momento de la historia, algunos de los cuales han sido validados por descubrimientos posteriores. Fue un periodo de efervescencia en la investigación de fenómenos paranormales. El enfoque científico de Elkins y la espiritualidad de Carla generaron un material único. Lo interesante de todo esto es que desarrollaron lo que ellos llamaron telepatía de trances sintonizado, un método específico para establecer estas comunicaciones, aunque hoy en día podemos ver que la fuente sigue siendo cuestionada. McCarthy contó anécdotas sobre las condiciones especiales de este trance. Todo eso quedó grabado en audio y transcrito en los libros publicados por el LL Research. Carla Ruecker debía mantenerse con cierta postura para poder analizar con el rigor que es buenísimo en lo científico. Es un ejemplo de su disciplina en las investigaciones.
Las transcripciones originales están disponibles públicamente y han sido objeto de estudio por investigadores independientes durante décadas. Lo que hace único este material es su consistencia interna a lo largo de miles de páginas de transcripciones. El concepto central del material de Ra es sorprendentemente simple, y esto es porque todo el universo está interconectado, similar a lo que la física cuántica llama el entrelazamiento cuántico, donde las partículas pueden estar conectadas independientemente de la distancia en que se encuentren. Es decir, algo así como todos somos uno, pero con una base científica, ¿no? Exacto. En el material Ra, este concepto se describe como la ley del uno. La idea es que toda la existencia es parte de una única conciencia que se experimenta a sí misma de múltiples formas. En las transcripciones originales, específicamente en la sesión 4, se establece que inclusive el espacio y el tiempo son parte de esta unidad fundamental. Es interesante cómo esto se alinea con la teoría de la relatividad de Einstein. Eso también se refiere a los descubrimientos científicos recientes. Por ejemplo, los estudios sobre entrelazamiento cuántico han demostrado conexiones instantáneas sobre partículas a largas distancias. De hecho, en la sesión 13, Ra describe la creación del universo de una manera sorprendentemente similar a las teorías cosmológicas modernas sobre el Big Bang y la expansión del universo. Según el material de Ra, esta unidad fundamental significa que nuestras acciones tienen repercusiones más allá de lo que podemos percibir inmediatamente. Es más o menos como el efecto mariposa en la teoría del caos. De acuerdo, y esto se conecta directamente con el concepto de responsabilidad universal. Si todo está conectado, cada acción, pensamiento o decisión afecta al todo. La neurociencia moderna ha encontrado patrones similares en el funcionamiento del cerebro humano, donde cada neurona está conectada en una red vasta y compleja, afectando al sistema completo. Las transcripciones describen esta interconexión en múltiples niveles: subatómico, biológico, planetario y galáctico. Es un modelo holográfico donde cada parte contiene información del todo. Entonces, ¿podríamos decir que es como una red cósmica donde todo está vinculado, conectado? Precisamente, y lo fascinante es que esta idea presentada en el material Ra en 1981 encuentra cada vez más respaldo en diversos campos científicos, desde la física cuántica hasta la biología de sistemas. Esta idea de la unidad se ve también en filosofías estoicas y en otras visiones holísticas. Lo que hace el material de Ra es presentarlo de manera más detallada y con un lenguaje actual. En definitiva, ser uno es la columna vertebral de estas enseñanzas, si voy entendiendo bien. Aunque hayamos visto versiones similares en diferentes culturas, aquí se integra como pilar conceptual del material de Ra. El material de Ra presenta la existencia a través de densidades. Cada una con niveles crecientes de conciencia. Se describe un universo organizado en 8 niveles o densidades de conciencia en total. A ver, densidades, como la densidad del agua, por ejemplo, o algo completamente diferente. Así como la materia tiene diferentes estados de densidad, el material Ra describe estados de conciencia progresivamente más complejos y densos en términos que estemos hablando de experiencia. En las transcripciones originales, cada densidad se define por características específicas divisibles. La primera densidad corresponde a los elementos básicos: fuego, aire, tierra y agua. La segunda incluye la vida biológica simple, como las bacterias y las plantas. Aquí es donde se pone interesante porque, según el material de Ra, nosotros estamos en la tercera densidad, ¿no? Caracterizada por la autoconciencia y el libre albedrío. Entonces, ¿es una especie de videojuego donde vamos subiendo de nivel o algo así? La analogía no está tan alejada, pero es más como un proceso evolutivo natural. Cada densidad representa un nivel más complejo de comprensión y explicación de la realidad. Pero, ¿y cómo podemos saber en qué densidad estamos? Según el material de Ra, cada densidad tiene elecciones específicas que aprender. En la tercera densidad, la densidad principal es el desarrollo de la conciencia y la elección consciente. En la sesión 16 se detalla que la cuarta densidad se caracteriza por una comprensión más profunda del amor y la compasión, mientras que la quinta densidad se enfoca más en la sabiduría. Es interesante notar cómo estos conceptos encuentran similitudes en diversas tradiciones filosóficas y en estudios modernos sobre el desarrollo de la conciencia. Así es. Muy de acuerdo. Los textos describen que cada transición entre densidades implican cambios fundamentales no solo en la conciencia, sino también en la forma en que se percibe y se interactúa con la realidad.
¿Y hay alguna forma de acelerar este proceso de evolución? Sí, el material de Ra enfatiza en que no es tanto sobre acelerar, sino más bien como experimentar plenamente cada etapa. Y esto significa que cada densidad tiene un propósito en el desarrollo de la conciencia. Las transcripciones mencionan que el progreso se basa en la comprensión y asimilación de las lecciones de cada una de las densidades, no en el tiempo cronológico. Y algo crucial es que este desarrollo no es lineal. El material describe ciclos de aprendizaje que pueden incluir repeticiones y revisiones de cosas previas. Ra plantea que la Tierra transita hacia la cuarta dimensión. Es un concepto teórico que no tiene respaldo empírico, pero que está muy presente en la narrativa canalizada. Exactamente, y como metáfora sirve para hablar de evolución personal y colectiva. Y también, aunque la ciencia no lo avale, la idea de un progreso moral resuena en muchas tradiciones. En el libro 4 de la ley de 1, Ra describe la cuarta densidad como un plano donde la honestidad es inmediata y las energías se comparten abiertamente. Suena utópico, pero inspira a pensar en una sociedad mucho más transparente. Algunas corrientes de la psicología transpersonal exploran estados ampliados de conciencia, los cuales, aunque no son idénticos al concepto de densidades, sí tienen puntos en común, que el modelo de densidades proporciona una estructura escalonada que de algún modo ayuda a entender mejor el progreso espiritual, ¿no? Estoy de acuerdo. Si como sea puede esto motivar a la gente a ser mejor, está bien, incluso si uno se queda solo con la parte simbólica, ¿no? Déjale cuento que es importante ser objetivo al explorar estos conceptos. El modelo de densidades ofrece una estructura útil para entender cómo evoluciona la conciencia, pero es mejor verlo como una herramienta de exploración en lugar de una verdad absoluta. El material Ra describe al ser humano como una combinación de 3 elementos básicos: mente, cuerpo y espíritu. Estos 3 elementos trabajan juntos como un sistema integral. De acuerdo, Masternaje, porque en lo cotidiano un desequilibrio emocional puede afectar el cuerpo y esto dificulta la conexión con lo espiritual. No es un concepto único de Ra, pero lo integran en la teoría general de la evolución. Me agrada bastante la idea de vernos como un todo integrado, ¿no? Y eso implica que debemos buscar un balance en todo. No puede haber cosas más importantes que otras, todos iguales, ¿no? Históricamente, corrientes como la medicina tradicional china y el Ayurveda también unen mente, cuerpo y espíritu. Claro que el material de Ra lo explica con su propio enfoque canalizado. En esencia, el complejo mente, cuerpo y espíritu refuerza muchísimo la idea de que todo se interrelaciona. Cada parte influye de manera importante en las otras. Piensa en cómo te sientes cuando estás realmente nervioso por un examen o algo importante. Tu mente está preocupada, tu cuerpo puede sentir el estómago revuelto, te sientes muy mal también ahí. Y la energía general está abajo, realmente te sientes mal, todo está interconectado. Interesante ese ejemplo. Por decir, la ciencia actual confirma estas conexiones. Por ejemplo, cuando practicas ejercicio físico regular, no solo mejora tu cuerpo, sino también mejora tu estado mental y tus niveles de energía. ¿Y cómo funciona exactamente esta interacción, Masters? Según el material de Ra, la mente actúa como un procesador de experiencias, el cuerpo como un vehículo para experimentar y el espíritu como un nexo que conecta todo con la conciencia infinita. Así es, Master. Otro ejemplo práctico es meditar. Cuando meditas, no solamente calmas la mente, sino que también reduces presión arterial y el estrés. Las transcripciones mencionan específicamente 7 centros energéticos o chakras que facilitan esta interacción. Cada uno corresponde a diferentes aspectos de nuestra experiencia. Estos centros procesan diferentes aspectos de nuestra vida, desde necesidades básicas hasta relaciones personales. Lo que hace único el material de Ra es que describe estos centros energéticos no desde una perspectiva espiritual, sino también en términos de frecuencias vibratorias y patrones energéticos. Entonces, es como si tuviéramos diferentes antenas para diferentes tipos de experiencias, ¿no? Exactamente, y cada centro tiene su propia función específica. En la sesión 51 se proporciona unas instrucciones detalladas de cómo estos centros energéticos procesan estos diferentes tipos de energía y cómo éstas se relacionan con nuestro desarrollo personal. Es cierto, y lo interesante es que muchos de estos conceptos están siendo confirmados por estudios modernos sobre el sistema nervioso y también sobre las reacciones del cuerpo y la mente. El material de Ra dice que si algo está desequilibrado en una parte del cuerpo o de la mente, afecta a toda la persona. Esto es algo que la medicina moderna apenas está empezando a tomar en cuenta.
¿Hay alguna forma simple de mantener todo esto funcionando en equilibrio, en armonía? Sí la hay, y pues el material sugiere prácticas como prestar atención a los pensamientos y emociones, tener un cuerpo saludable, por ejemplo, haciendo ejercicio, alimentación sana, haciendo también tiempo a reflexionar personalmente. Los textos de Ra enfatizan que nuestras acciones deberían de alinearse con nuestros pensamientos y sentimientos. Es como asegurarse de que todas las partes de una máquina trabajan en la misma dirección. De acuerdo, Master. Lo importante también es entender que nuestro bienestar depende de mantener un equilibrio entre todos estos aspectos. No podemos descuidar uno sin afectar a los demás. Excelente aportación, Master. Y lo bueno es que no necesitas creer en lo paranormal para probar esto. Cualquier persona puede beneficiarse de una perspectiva que es más holística, ¿no? Integradora. El material de Ra introduce un concepto interesante, la idea de que cada persona puede elegir entre dos caminos principales de desarrollo. Uno es el servicio a otros o el servicio a uno mismo. Muy interesante lo que dice, Master. Pensémoslo de esta manera. Cuando ayudamos a alguien, ¿lo hacemos esperando algo a cambio o simplemente lo hacemos porque queremos ayudarlo? Otro ejemplo es como ayudar a un vecino cuando va con las compras. Lo podemos hacer para que nos deba un favor o porque lo necesita verdaderamente. ¿Y cómo sabemos si estamos en el camino correcto? Ra menciona que para avanzar en el camino positivo necesitamos que más de la mitad de nuestras intenciones sean para beneficiar a otros. En la práctica, yo creo que esto puede significar cosas muy simples, como escuchar a alguien cuando lo necesita, ayudar sin esperar un reconocimiento y considerar cómo estas acciones pueden afectar a otros. Pero también necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cierto. Es como los aviones. Primero debemos ponernos la máscara cuando hay una emergencia, la máscara de oxígeno, antes de estar en la posibilidad de ayudar a otros. Sí, es cierto. La clave yo creo que es encontrar un equilibrio saludable para todos. ¿Y esto tiene algún efecto en nuestra vida diaria? Obviamente, ¿no? Cada decisión, por pequeña que parezca, nos orienta más hacia un camino u otro. Lo importante es ser consciente de nuestras elecciones y sus efectos en nosotros y en los demás en cada momento. A ver, Master, si ustedes dirían que tiene sentido hablar de Ra y sus enseñanzas el día de hoy con los retos globales, ¿no? Con la idea de que todos somos uno, eso podría fomentar cooperación, empatía. No haría falta creer en la canalización para esto, ¿no? Pero puede ayudar, ¿no? Algunos grupos de meditación colectiva usan la energía positiva para intentar influir en la sociedad, aunque no hay pruebas científicas para respaldar esto. Como sea, ayuda a fortalecer el sentimiento de comunidad. Hay proyectos incluso de ecología, ¿no? de permacultura, inspirados en la unidad, en donde mezclan la perspectiva de que todo está interconectado con soluciones prácticas. En los 80, la ley de uno se hizo popular entre los seguidores de la nueva era. Hoy cobra más relevancia por su mensaje de unidad en medio de la división social. Los conceptos que hemos discutido hoy tienen conexiones directas con una gran diversidad de desafíos actuales, desde los problemas de intolerancia entre nosotros hasta los problemas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de unidad que ya mencionamos. Ahora, en la era de las redes sociales, vemos más que nunca cómo las acciones de una persona afectan a miles de personas. También podemos ver la aplicación práctica en el campo de la salud. La idea del complejo mente, cuerpo y espíritu se refleja en los enfoques holísticos de la medicina moderna. Totalmente. Y también, por ejemplo, está el tema del estrés laboral. El material de Ra sugiere que necesitamos equilibrio entre diferentes aspectos de nuestra vida. Y esto se aplica especialmente a cómo usamos la tecnología. Exacto. Necesitamos encontrar un balance en todo esto para estar conectados digitalmente y mantenernos en una paz interior. Es muy importante. Sí, lo que podemos ver también en el material de Ra es que la importancia de las comunicaciones y la empatía es crucial en nuestra era de interacciones cada vez más virtuales, ¿no? El concepto de servicio a otros también es muy relevante el día de hoy. En un mundo que cada vez es más individual, necesitamos y es muy importante recordar la comunidad. La idea de evolución consciente también es relevante. En una época de cambios muy rápidos, necesitamos ser más conscientes de nuestro desarrollo personal. Comenzar con pequeños pasos, como ser más conscientes de nuestro impacto en los demás y también en el medio ambiente. Lo importante también es encontrar formas prácticas de aplicar estos conceptos sin ninguna necesidad de hacer cambios drásticos.
Coincido, mis queridos masters. También un gran aporte de la ley del uno es recordarnos que cooperar es mucho más fructífero que competir. Es una invitación a ver el mundo como un organismo interdependiente. Totalmente masters. de acuerdo, Master. Ahora es importante investigar el material de Ra desde una perspectiva más analítica, considerando como la evidencia disponible y también observando las preguntas que surgen. Sí, las objeciones y cuestionamientos son inevitables. El material de Ra está bien documentado en transcripciones y audio, pero atribuirlo a Ra es algo que la ciencia no puede confirmar. Aún así, el fenómeno como tal es real y es estudiable. Entonces, se trata de un material que es documentado pero que no está probado en su dimensión, vamos a decir, sobrenatural. Se cuenta con evidencia histórica para estudiar el caso, pero al mismo tiempo espacio para la interpretación personal. Es un fenómeno canalizado con registros muy completos. Validarlo o no en lo espiritual es importante, pero creo que depende de la visión de cada quien. ¿Y qué podemos verificar de manera independiente de todo esto? Varios conceptos científicos mencionados en las sesiones, especialmente, como habíamos dicho, física cuántica y astronomía. Todo eso ha sido confirmado por descubrimientos que ya han pasado. Así es. Otro aspecto interesante es que el material es consistente y a lo largo de más de 100 sesiones, que son muchas, no se encontraron contradicciones importantes en esos conceptos. Además de que muchas de las respuestas incluían información que no era conocida públicamente en ese momento. ¿Y hay elementos que generen dudas razonables sobre todo esto? Sí, como en toda investigación, hay aspectos que necesitan un análisis crítico. Por ejemplo, no se pueden reproducir exactamente las mismas condiciones de las sesiones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto, Masters? Creo que podemos empezar en que podemos evaluar la utilidad de esos conceptos sin que importe de dónde vienen y aprovecharlos si eso nos ayuda a mejorar como seres humanos. Lo más sensato es mantenernos con mente abierta, pero crítica. Como dice Richard, evaluando la información con sus propios méritos y la inspiración que nos genera. Bueno, yo diría que vale la pena abordar el material con pensamiento crítico y objetividad, sin ningún prejuicio, ya sea a favor o en contra de cada uno de estos temas. Muy bien. Antes de cerrar, queremos mencionar que la ley del uno también ha sido presentada por Drúmbalo Melquisedec en un contexto que es muy diferente. Él relaciona la ley con la figura de Akenatón, faraón egipcio que se asoció con creer en un solo Dios y que también tenemos un programa aquí en Códigos. Esta interpretación de Drúmbalo es muy diferente a la interpretación del libro El material de Ra. Sí, Drúmbalo conecta la ley de uno con enseñanzas vinculadas a geometría sagrada y la historia espiritual del Antiguo Egipto. Sus libros, como El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, vienen desde otra perspectiva. No se basan en las mismas canalizaciones de Ra, sino en sus propias fuentes y experiencias. Así es. La principal diferencia es que Ra surge de un proceso de trance documentado por el LL Research, mientras que Drúmbalo lo enmarca más en la tradición esotérica de los egipcios. Son dos rutas que hablan sobre la ley del uno desde contextos diferentes. Tema interesante, Masters, pero lo vamos a dejar para otro programa porque todo eso merece un episodio solito, ¿no? Ahora, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el material de Ra. Recordemos que la búsqueda del conocimiento es un camino que es personal donde cada uno debe sacar sus propias conclusiones. De acuerdo, Master. Y hay algo muy importante, hay que mantener siempre el pensamiento crítico. Sí, es muy sano basarnos en evidencia y un análisis objetivo para no ser deslumbrados, ¿no? Totalmente de acuerdo y sin dejar de mantener una mente abierta a nuevas posibilidades. Y el deseo de crecer y de evolucionar. Nos vemos en el próximo episodio, mis queridos Masters, y muchas gracias por estar aquí. Abrazote.